Hola, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están acompañando. En nombre de Asociación Civil Río Paraná, le doy la bienvenida. Muchas gracias también, quiero agradecer a las instituciones y empresas que nos apoyan, nos acompañan y hacen posible estos eventos. Voy a pasar rápidamente revista del calendario de las próximas reuniones que vamos a tener. Obviamente todos los presentes van a recibir la invitación. El próximo miércoles 2 de septiembre, con el título Riesgos y oportunidades que enfrenta la economía argentina, vamos a tener la palabra del doctor Domingo Cavallo. El martes 15 de septiembre, pensando en Argentina, vamos a tener la participación del doctor Ricardo López Murphy, hablando con Graciela Mejide. El jueves 17 de septiembre, junto a la Asociación Conciencia, presentamos para los colegios secundarios garantías individuales con la participación del doctor Alejandro Fargosí y del doctor Jorge Gentile. El martes 22 de septiembre vamos a hablar con especialistas de Perú, Venezuela y Uruguay. Y el martes 20 del 10 vamos a tener también otro evento junto a Asociación Conciencia para los colegios secundarios con el doctor Daniel Sapsay. Bueno, ese es seguramente algún otro evento en el medio vamos a poder planificar. Hoy vamos a hablar sobre la vigencia de las ideas de Alberdi. Como ustedes saben, y yo siempre lo repito, el objetivo de la asociación es difundir precisamente ideas de libertad, de república, de democracia, y nada mejor que ideas de Alberdi. Y volver, digo yo, es impostergable. Fueron esas ideas y esa filosofía de este gran pensador argentino, de un gran intelectual argentino, quienes hicieron un país de hombres prósperos y una potencia a nivel mundial. Y eso no podemos dejar de conocerlo. Hoy nos van a acompañar dos personas que conocen mucho a Alberdi. Tenemos por un lado al licenciado Pablo Benítez Jacot, de la Fundación Progreso y Libertad de Neuquén, y al doctor Carlos Caballero Martín, que es seguramente muy conocido, o muy reconocido, quiero decir, por todos los santafesinos. En primer momento vamos a escuchar una exposición del doctor Carlos Caballero Martín. Seguidamente vamos a escuchar al licenciado Pablo Benítez Jacot, y a continuación vamos a escuchar las preguntas que puedan tener el público. Así que bueno, le voy a dar la palabra al doctor Carlos Caballero Martín. A ver, doctor, si puede habilitar su micrófono, lo escuchamos. Doctor, tiene que habilitar su micrófono. ¿Está habilitado hoy? Ahí sí, perfecto, adelante. Ahora lo escuchamos. Sino que el asistente me lo dejó inhabilitado. Perfecto. Bueno, yo en principio quería agradecer a la Fundación nuevamente. Esta es la segunda oportunidad que tengo de participar con ustedes. Y un gusto conocerlo a la distancia, tantos kilómetros a Pablo, que creo que sin conocer su exposición, vamos a coincidir, por lo menos en lo grueso, con lo que es el pensamiento de Alberdi, sobre todo desde una óptica del liberalismo argentino. Al fin del siglo pasado, o sea, del siglo XX, y comienzo de este siglo, hubo un autor que dijo que era el fin de la historia, que era el fin del trabajo, que nos acercábamos a unos cambios fundamentales, pero casualmente no fueron esos cambios los que se dieron, sino que a raíz de la pandemia se adelantaron otros cambios. Y el fin de la historia no fue
y el fin de la historia tampoco va a ser. Yo creo que por ahí hay cosas que quedan un tanto olvidadas en el andén de los recuerdos, y Alberdi es uno de ellos. Yo soy un entusiasta defensor de Alberdi, porque Alberdi tuvo un concepto de nación. Alberdi tuvo un concepto de país y un concepto de un desarrollo a través de todos sus pensamientos, de su pensamiento económico, de su pensamiento social, de su pensamiento jurídico, de su pensamiento político. Alberdi fue un mal alumno en sus principios. Si bien él queda huérfano muy joven, después es enviado a Buenos Aires a estudiar, y se dio el justificativo de que era su físico, que no aguantaba, que esto, que aquello, pero no se distinguió por ser un buen alumno, pero se distinguió por ser una mente más clara del país. Y esto sirve de ejemplo para todas las generaciones posteriores, ¿no es cierto? Él quizás no estudió sobre los libros que en ese momento, sobre los autores que en ese momento estaban en el país, porque ¿qué pasaba? Los españoles no permitían que llegara bibliografía del exterior, sobre todo francesa, española e italiana, a los efectos de que no se aviven los que eran los pobladores de estas tierras. Y el hecho de avivarse era el hecho de conocer lo que la Ilustración podía imaginar en ese momento. Convenía más que siguieran siendo colonia, el negocio estaba, pero acá había una semilla de libertad que al final se dio el 25 de mayo de 1810, donde España deja de ser, y fíjense una cosa, ¿no? Muchos creen que, después lo voy a decir, la Constitución de 1853 tuvo como fuente directa la Constitución de Estados Unidos, pero nosotros ya en 1853 abolimos la esclavitud, que a Estados Unidos le costó mucho después. Alberdi, como la mayoría de los próceres, no murió en el país, vivió mucho en el exilio, tanto así que tiene 3 tumbas, una en Francia, una en La Recoleta, pero está en Tucumán, enterrado. Yo creo que en 1853, que proviene aquí casualmente en Santa Fe, el Congreso General Constituyente, que viene a consecuencia del Acuerdo de San Nicolás, que reivindica el Pacto Federal de 1831, y el Acuerdo de San Nicolás, ¿por qué se hizo en Santa Fe? Dice que el Congreso Constituyente debe ser en Santa Fe. Hay muchas versiones. Yo lo que creo es una de que Urquiza, estando en Paraná, tenía más cerca el control de los convencionales, porque Urquiza inclusive era el encargado de pagar las dietas a los convencionales, que llegaban muy pobres en ese momento y tenían que comer. No, tuvieron varios meses aquí sin poder sesionar por los problemas que todavía existían con Buenos Aires. Hubo 3 matrimonios entre convencionales y santafesinas, pero por sobre todas las cosas, el Acuerdo de San Nicolás decía algo muy importante: que los diputados que llegasen al Congreso General Constituyente en Santa Fe no podían traer mandatos de sus provincias. O sea, tenían que venir con una libertad de acción que no le impidiera decir, no, a mí el gobierno de La Rioja me dijo que yo tengo que hacer tal cosa, que tengo que votar por un gobierno monárquico, tengo que votar por una forma de gobierno federal, sino que acá se tenía que llegar con la mayor libertad. Es el primer concepto liberal que yo advierto, y que no lo he leído mucho entre los autores, en lo que es la bibliografía del Congreso General Constituyente. Yo creo sí que Alberdi, desde las bases, desde toda su estructura jurídica, política y sociológica que analiza, es un factor preponderante para lograr la Constitución.
es un factor preponderante por muchas cosas que se tenía en ese momento. En ese momento el Congreso General Constituyente había católicos, había frailes, había masones, en fin, había liberales, y de todo este conjunto, algunos con alguna reserva de poner un gobierno monárquico, algunos con una idea de unitarismo, después me quiero referir sobre Alberdi, sobre esta cuestión, sobre su pensamiento en la forma de gobierno y de Estado. Entonces teníamos que llegar a una negociación que pudiese ser la carta de partida, como él decía, que la Constitución era la carta de navegación de una nación. No fue fácil, lógicamente, hacer todo esto aquí, máxime teniendo a Buenos Aires en una posición, la provincia de Buenos Aires, en una posición tan ambigua, que va al acuerdo de San Nicolás, vota para que se haga el Congreso en la ciudad de Santa Fe y después no concurre. Entonces, primero, una constitución no podía tener dueño. Urquiza era vencedor en Caseros, pero no podía ser el dueño de lo que venía a ser el país. Una constitución, Alberdi decía que tenía que tener 8 artículos importantes que si él los manejaba, el país iba a desarrollar. ¿Y cuáles eran los 8 artículos importantes que podía decir? 7 u 8, o sea, no los enumeraba cuáles. Pero yo creo que era el factor del progreso. Primero, Alberdi sostuvo, nosotros veníamos con una gran influencia de la Iglesia Católica propia de la monarquía española. Pero ¿qué es lo que pasaba? Él decía que nosotros teníamos que traer una cultura de trabajo anglosajona. Y él no creía en un Estado ateo. Creía en un Estado que tenía que tener una religión, pero con libertad de cultos. Pero no ponerle al presidente de la nación el requisito de que pertenezca a tal culto, como se le puso en 1853, de que pertenezca al culto católico, apostólico y romano, cosas que derogamos en la Convención del 94, con la anuencia de la Iglesia Católica inclusive, porque violaba el principio de igualdad y porque era un artículo discriminatorio ya. Entonces yo creo que esto fue un producto de la negociación. O sea, pertenecemos al culto católico, apostólico y romano, con una religión oficial, pero también damos la libertad, otorgamos libertad de culto por otro lado. Pero ¿y por qué quería Alberdi que no pusiéramos el requisito para ser presidente? Porque él decía que la mejor mano de obra, diríamos ahora, se encontraba en los países anglosajones, inclusive en Alemania y Suiza, y a esa corriente migratoria teníamos que llegar. En eso no se le hizo caso en la Convención del 53 y la gran corriente migratoria fue española e italiana, por supuesto que con suizos, alemanes, japoneses y algunas otras, pero no era lo que él quería en el fondo. Porque en el fondo el clauso de su desarrollo decía, no necesitamos tantos abogados, yo soy abogado, ¿qué hacemos, decía él, ¿no? ¿Qué hacemos con un país con 100 abogados? Y vamos a hacer libros. Pero en cambio tenemos que tener aquellos que manejan vapores, que manejan trenes, que manejan una cuestión, porque teníamos un país muy atrasado y a ese país había que cambiar. Él fue muy duro en todo esto. Hoy quizás el populismo o quizás el quedar bien con algunas cosas no van a decir cómo era la realidad del país. Por ejemplo, mi ciudad, o nuestra ciudad, acá en Santa Fe, era una ciudad muy pobretona. En 1853 yo creo que había un solo abogado, en Corrientes no había ninguno, entonces no teníamos la oportunidad de los letrados para hacer una gran constitución, y a eso se refería a él. ¿Qué teníamos? El gaucho, el aborigen, un gran territorio, que todo eso había que cambiarlo, porque con mucha crudeza decía el aborigen, nosotros le podemos dar educación,
pero no lo vamos a cambiar por eso. Tenemos que cambiar de las condiciones para el trabajo, las condiciones para el desarrollo, y esas condiciones de desarrollo las van a hacer las corrientes migratorias que él pedía. Él fue, lógicamente, el gran hacedor o inspirador, para hablar con más precisión, de la cláusula prosperidad en nuestra Constitución. Y la cláusula prosperidad, que es la vía navegable, los puertos, el ferrocarril. El ferrocarril que debía unir, acá hoy se decía fuera de cámara Pablo, un poco los Santa Fe con la Patagonia, Santa Fe con Salta, porque se refirió a Jujuy también en la base. Y decía, Jujuy tiene 30.000 habitantes. ¿Y qué vamos a hacer? Ponemos arriba o abajo, van a seguir siendo 30.000 iguales. Y si no le damos nosotros una forma de cambiar la situación, de cambiar la educación, pero la educación a través de un trabajo moderno, que sería un poco lo que está pasando hoy en lo que fue la revolución tecnológica, no esto que se adelantó de la pandemia, sino que fue la robótica, la información, el internet, la globalización, etcétera, etcétera, que hoy, de vivir, Alberti lo tendría en primer plano. Nosotros creemos que desde un punto de vista, Alberti sostenía, y siempre desde el exterior, la posibilidad de Argentina sea una nación. Y a él le gustaba mucho que vinieran los ingleses, porque como dije antes, los ingleses manejaban el vapor, los ingleses manejaban el ferrocarril, y era la forma de unir, de constituir y desarrollar el país. En algunas cosas se le hizo caso, en otras cosas la Constitución se apartó, y como hoy le dije que me iba a referir al pensamiento del filosófico, yo no sé si Alberti era federal. Para mí, él estaba más cerca del unitarismo que del federalismo, pero logra una síntesis al decir que la nación argentina debía conjugar los dos factores, el factor unitario y el factor federal, siendo una unidad federativa, como decía. Claro, había que superar lo que hoy decimos las grietas vienen de tanto tiempo atrás en este país, algunos las descubrieron ahora, pero de esa síntesis, poder lograrlo, y sobre todo decía tener un presidente que fuera como un rey. Estamos hablando para 1853. O sea, un presidente fuerte, porque acá lo que pasó en nuestro país, que primero nacen las provincias, todos sabemos, las provincias nacen en la nación, pero esto da lugar a que el derecho público provincial nazca antes que el derecho constitucional. Y Alberti toman los dos, toman el derecho público provincial y toma también después el derecho constitucional. Yo creo que hoy en día, no vamos a hablar de la famosa polémica por Sarmiento, porque fue cosa entre grandes, pero fue más por problemas personales que por problemas filosóficos políticos. Los dos tenían una manera de pensar muy fuerte y los dos se encontraron en un momento en el que la Argentina necesitaba ser. La Constitución del 53 nace con bastantes signos unitarios. Las constituciones provinciales debería aprobarla después el Congreso Nacional. Tanto así que la Constitución de Santa Fe después fue enviada al Congreso, creo que la primera, la segunda o tercera que llega al Congreso, para que se aprobase, cosa que el Congreso la aprobó. Pero no eran autonomías provinciales, porque si hubiera sido autónomas, no teníamos que enviarle al Congreso. Los gobernadores de provincia estaban sujetos al juicio político en la nación, igual que el presidente y el vice. Otro signo unitario que había. Dentro de su sistema rentístico, que creo que lo va a desarrollar Pablo con mayor elocuencia que yo, que me dieron este tema, es importante saber todo lo que iba para la nación, o sea, los poderes no delegados que se reservaban en las provincias y que eran la regla,
y los poderes delegados a la nación, que eran la excepción. Vamos a traerlo a Alberdi ahora, que es importante. ¿Qué sería Alberdi ahora? Si vieran esto, bueno, si vieran esto, ninguno de los... Yo después de ver lo que pasó en el Senado anoche, cuando un senador que agrega una cláusula y después la saca en tono de chiste, digo, si viviera Palazzo, si viviera La Torre, si viviera Italo Luder, de todo el espectro político, no se irían a matar, dirían, ¿qué hicimos para que venga esto? ¿Y Alberdi qué sería? Alberdi no podría estar sentado en una banca en este momento, quizá tampoco podría escribir otro libro, porque no entendería este momento. O sea, diría, hemos hecho tanto, la generación del 37, hemos pensado tanto, hemos escrito, hemos hecho una nación para que caiga en esto. Y esto creo que es el mejor homenaje que nosotros le podemos rendir a una persona que también fue el culto de la abogacía. Y un amigo me decía, pero Alberdi es medio zaffaroniano. No, vos tenés que ubicarte en esa época. Si nosotros, cuando estudiamos Derecho Penal, era muy distinto a lo que era ahora. Yo estudié por los libros de Sebastián Soler. Y con los libros de Sebastián Soler, es muy distinta la situación sociopolítica, cultural, que es la que es ahora. O sea, no había esa inseguridad, no había esa delincuencia, no había una serie de cosas. Bueno, trayéndolo a Alberdi en este momento, creo que lo necesitaríamos. Lo que sé es que no estaría cómodo. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchas gracias. Sé que tiene un compromiso de último momento, así que no sé si quiere despedirse, le paso la palabra para despedirse y, por supuesto, muy agradecido de su participación. No tiene, está sin... Para este mensaje nuevamente, marca 1. Para doctor, guardar este mensaje, marca 2. Está... Te tocó solo. Ahí sí, ahí sí. Se ve que no me quiere dejar hablar este micrófono. Yo quería saludarle a ustedes, agradecerles, saludarle a Pablo, y si esto se graba, escuchar su exposición después, por supuesto no, y lo dije que puedo porque me interesaba mucho su opinión, y creo que no va a faltar oportunidad en que pudiésemos encontrar, inclusive para hablar de otros temas. Creo que estamos enrolados filosóficamente en posiciones al menos parecidas, no conozco bien a él, pero al menos parecidas, ya con el nombre de la fundación al cual pertenece en el sur de nuestro país, deseándole la suerte en todo lo que es a todos ustedes y a los amigos que nos han escuchado, y sinceramente lo felicito por el programa que usted, doctor, que ha mencionado al empezar con persona de mucho fuste y de mucho valor, que lo voy a seguir con mucho interés, si me dan los tiempos y las horas que sale el programa. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Doctor, un gusto, un placer. Bueno, sí que ahora, Pablo, vamos a escuchar al licenciado Pablo Benítez Jacob, que él creo que va a enfocar las ideas de Alberdi un poco más en la cuestión económica. Así que, Pablo, tenés la palabra. Muchas gracias. ¿Qué tal, Alberto? Nuevamente el gusto de saludarlos y saludar al doctor, que fue un placer y siempre aprendiendo muchísimo de su exposición y la verdad, como él decía, tenemos comprendiendo y acordando en la totalidad de sus conceptos. Yo tengo un PowerPoint que tenía ganas de pasar para hacer más didáctica la charla, porque me voy a enfocar en la parte económica y de inserción internacional de Alberdi, tal vez algunos elementos poco conocidos de él, pero sumamente poderosos y actuales. No sé si se está viendo, me pueden decir lo que estoy proyectando. A ver. Se ve perfectamente, gracias. Bien, gracias. Bien. Vamos a hablar de la cuestión de Alberdi desde el tema de la visión de sus dos libertades. Ante todo, Alberdi era un pensador de la libertad para él era
una sola, es decir, que mientras las libertades políticas eran el continente, el contenido de las mismas, eran las libertades económicas y civiles, con lo cual tenía una visión completa y absoluta en sus pareceres sobre el rol de la libertad. Él va a hablar, en este caso, en complementando parte de la exposición del doctor, la relación entre las dos libertades. Él hace sobre todo esta observación, no en un libro, podemos encontrar estas apreciaciones en Omnipotencia del gobierno es la negación de la libertad individual, aquel último escrito que fue mencionado por Alberti en el discurso ante los abogados egresados en la UBA, ya en los últimos años de vida, o en Estudio Preliminar sobre la filosofía del derecho, de 1837, él ante todo advertía que no creamos que por el hecho de ser libres de un poder externo hemos encontrado la libertad absoluta, sino había otra libertad, que era la interna. Y lo que él advertía es que, dada nuestra cultura, peligraba que busquemos en nuestros nuevos gobernantes los modos paternalistas que estos antes, de los que estamos acostumbrados a vivir. Él decía que, una frase muy interesante, yo coloco algunas ahí, pero las digo para que sea más didáctico. Él decía que la libertad es el parto, no brota de un sablazo, sino es el parto lento de la civilización, es decir, es una cuestión netamente de aprendizaje. Y ante todo, el temor de que la libertad interior tengamos que entender que no necesariamente es complementaria de ser libres de un gobierno exterior, porque esta puede ser la libertad del individuo negada y sobre todo oprimida por un gobierno, en este caso, que esté a cargo de los destinos de la nación. Por eso temía, y fíjense siempre en lo poderoso de las palabras de Alberti, omnipotencia, un gobierno omnímido, negador de libertades. Pero bien, la libertad interna, él, sobre todo como mencionaba el doctor Caballero anteriormente, tenía que ver con el aprendizaje y lo que él observaba de la inmigración que había llegado a los Estados Unidos de Norteamérica, obviamente la que habían recibido, ya sea por su etapa colonial o por la que se iban recibiendo como floreciente y naciente nación. Él incluso la observaba como madre, y la encargada de ser la madre nodriza de todos los adelantos de esta república, pero sobre todo por las leyes que protegen la libertad y las nuevas invenciones. Es decir, él incluso hablaba cuando explicaba los fundamentos en sistema rentístico del artículo 20, que negarles incluso la cultura, su culto y demás, y la igualdad de los derechos de los inmigrantes, era como cercenar un manantial de riqueza. Es lo mismo que no llamarlos. Por eso incluso utilizaba la palabra o la expresión que la laboriosidad de aquella raza, como él mencionaba, era el catecismo más edificante. Es decir, nos estaba enseñando lo que nosotros no teníamos. Era una cultura del trabajo, una cultura del ahorro, una cultura de la productividad. Obviamente, esto tenía una razón muy fuerte de ser, que era en la inmigración y en siglos de educación hispánica. En esta frase que yo les coloco aquí, y que voy a volver sobre el asunto que acabo de mencionar, esto es en Fragmento Preliminar Estudio del Derecho, él no es que no negase la importancia de aquellos que habían participado en la revolución, pero decía, nosotros necesitamos pasar a la época del pensamiento de la acción, y si una parte de la república tiene en su cabeza, en la 100 mencionaba puntualmente, la gloria, los laureles de la gloria, necesitamos pasar a la época no de la acción, sino del pensamiento. Necesitamos conquistar la sociabilidad, el arte, la industria, la innovación, son otros mundos que tenemos que conquistar, y así como tenemos nuestro San Martín, nuestro Bolívar, nuestro Higgins, pero los necesitamos de todos esos nuevos mundos. Es decir, pasó la época de la acción, la época de América, pasamos a la época del pensamiento. Y él observaba en el estudio de las constituciones que él realiza en bases, ¿cuál es la constitución que necesitamos para estos nuevos tiempos? Y dice, bueno, las que vienen de 1810 en adelante no comprenden las nuevas necesidades de la nación. Por eso utiliza la expresión que el derecho español y en la educación que habían estado formados nuestros nuevos libertadores, adolecía de aquellos estudios necesarios sobre el comercio, la inmigración, la importancia del ferrocarril, un montón de elementos que estaban mal estudiados, mal comprendidos o totalmente ignorados. Él en bases incluso
es muy contundente, y esto lo podemos trasladar en la importancia que le da él al emprendedor, al rol del emprendedor, cuando sostiene que debemos rodear a las nuevas empresas, a los innovadores y demás, como nuevo estímulo ante la sociedad. Dejemos la vanagloria militar, y esto lo hacía sumamente enfocado en las estatuas que uno veía en la plaza, porque habían creado mitos, fábulas, vivimos de la fábula, decía Alberdi, creamos mitos y fábulas. Nuestros nuevos políticos tienen características de semidioses, porque los rodeamos de cierta fábula, y nosotros los que tenemos que ensalzar, estudiar y homenajear en nuestras plazas públicas, y se refería a esto puntualmente, eran aquellos que tenían el honor del trabajo y habían hecho suficientes, habían traído la prosperidad, habían puentes, infraestructura, habían nuevos caminos. Eso eran la nueva gloria o las nuevas personas que nosotros debíamos tener como estímulo. Y ahí sumamente interesante el sistema educativo, que hasta el momento, según Alberdi, había solo servido para enseñarle a la gente a realizar proclamas incendiarias. Él hablaba que la educación era fábrica de charlatanismo, demagogia, presunción titulada, y que vamos a llegar a la moral, que él no la desconoce, si tenemos hábitos industriales, que vamos a llegar a un camino mucho más rápido de esa forma. Él incluso hace mención al estudio del inglés, esto está en Bases, la necesidad de aprender inglés. Estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Porque dice, ¿cómo vamos a recibir el ejemplo, la acción civilizadora y ejemplificadora del comercio global anglosajón si no conocemos el idioma de la libertad, que es el inglés? Fíjense en el siglo XIX hablando de eso, totalmente adelantado. Incluso sostiene algo muy actual, que yo hoy marco con rojo, que es que la miseria del ocio de la juventud era porque tenía nociones abstractas, no tenía medios, no tenía educación, y todos tenemos gustos, porque él sostiene que dice, será corrompida por el gusto de las comodidades que no puede obtener por falta de medios. Es decir, todos tenemos tentaciones y gustos, y al no tener medios, lo único que podemos esperar es que la juventud espere dádivas de la mendicidad monacal. Es decir, es como esperarlo todo el Estado actualmente. Está diciendo exactamente algo que es un problema para la República Argentina en la actualidad. Voy a pasar algo extremadamente, dos elementos bien hilados, que es el pensamiento de la moneda y de los impuestos en la visión de Alberdi, totalmente actuales. Él, recordemos, bueno, para los que no conocen, en aquel tiempo, en el siglo XIX, regía lo que se conocía como el patrón oro, ¿no? Un sistema donde las monedas nacionales se convertían a ciertos gramos de oro, y fue un sistema que dio estabilidad y prosperidad y una globalización muy fuerte en aquel tiempo al comercio mundial, y Argentina supo aprovechar muy bien. Pero eso tenía una virtud, comprendía muy bien que la moneda había sido un invento del mercado, es decir, de los particulares, y que el oro, al deber su poder o su valor a un poder superior a cualquier rey del mundo, que éste no podía quitar porque no se le había dado, nos estaba diciendo que, gracias a Dios, el oro, la moneda, se encontraba a salvo de la intromisión de cualquier poder político. Es decir, que el poder político destruía monedas, y el caso del oro la mantenía alejado. Pero fíjense, y vuelvo a lo poderoso de las palabras, Alberdi se va a referir, en este caso, a la moneda, y si alcanzamos, y hay tiempo, lo vemos en el tema impuestos, presupuesto y política exterior. Es como decía el doctor Caballero, es contundente, es duro, pero en el sentido realista, para no que haya medias tintas. Él decía que si un gobierno que tenga el poder de fabricar papeles, tiras de papel sobre el dinero, como de esa forma, era un poder omnímido que vivía inalterable. Fíjense esta expresión, como gusano roedor en el corazón de la Constitución argentina. Es decir, la inflación, el poder del gobierno de fabricar la moneda como simple tiras de papel, que arruinaban la libertad, la industria, la moralidad, era un gusano roedor en el corazón. Era decir, una sentencia de muerte para la República, para todo lo que mencionaba. Incluso la noción de inflación, de por cuáles son las causas de la inflación, estaban exactamente y estrictamente muy claras, cuando él entendía que la cantidad de monedas debía existir en la sociedad de acuerdo a la necesidad de cambios, es decir, a la producción, y desde que excede esa necesidad pierde su valor. Cuando abunda más allá de las necesidades de mercado, de la productividad, es una moneda que pierde valor. Eso es la teoría monetaria de los países exitosos, que la tuvimos nosotros, hasta 1930,
digamos, de 1880 a 1930 la inflación de Argentina fue menor a la de Estados Unidos, para que nos demos cuenta cuando prevalecían estas ideas, que incluso estaban muy arraigadas en Juan B. Justo. Invito a ver el ensayo de la moneda. Juan B. Justo es un adherente a Alberdi en estas cuestiones, Lisandro de la Torre, el Partido Demócrata Progresista, todos gente de Santa Fe, ¿no? Leandro Alem también, en su ensayo sobre la banca oficial y el Banco Nación, compatible con el pensamiento de Alberdi. No fue casual que el peso oro argentino fuera una de las monedas más importantes del mundo. Incluso advierte, si esta moneda el oro fuese tan fácil de producirse como el algodón, no tendrían valor. Nos da un anticipo de lo que fue el Banco Central. El Banco Central fue inaugurado en la década del 30, y en sus estudios económicos, los escritos póstumos que aparecen ya al final de su vida y son editados no en vida de él, sino que eran ensayos que no había terminado de finalizar, pero muy claritos, y están en internet para que los quieran, sostenía que un banco estatal, capaz de emitir empréstito, de financiarse, lo hacía no de acuerdo a las necesidades y colocaba sobre la población la peor de las ramas, que era la deuda pública. Porque las comisiones no están hechas de acuerdo a las particulares, recordemos lo que estaba explicando recién, y la circulación, los tiempos, los términos y el interés se hacían de acuerdo a lo que el gobierno quería. Y acá nuevamente es contundente, si el gobierno puede forzar al resto de la sociedad a que le preste el sueldo anual de su trabajo, su riqueza y demás, hablamos de un país que está netamente perdido en su libertad. Es decir, un anticipo de lo que hoy estamos viviendo con el Banco Central, o lo que hubiese sido un banco que se coloque por encima del mercado, como fueron los fundamentos con los que se creó en su momento. Fíjense esto, al gobierno poco le importa que el valor no se deprima, le importa a los comerciantes, le bastará que la prensa dé 2 golpes y va a tener el valor que necesita, se va a financiar de acuerdo a sus necesidades. E incluso el reproche, que dice no es un reproche o capricho, porque hemos querido fomentar la prosperidad en forma exagerada, artificial, y eso sería la ruina de todos los países del mundo. Es decir, la inflación, la emisión, más allá de las necesidades del mercado, eran muy bien explicadas por Alberdi, la necesidad o la inconveniencia y lo letal para una economía de tener un banco oficial que se coloque por encima de los particulares y emita moneda para financiar al gobierno, veamos el Banco Central, fueron advertidas por Alberdi en sus escritos, tanto en Sistema Económico Rentístico como en sus estudios económicos y en otros papers o escritos como se dice actualmente. Esto es una ironía, asistimos a, disculpen, pero es para ver la actualidad, asistimos a definiciones como estas cuando es un agravio a Alberdi. Marcó el PON diciendo que la inflación no genera inflación, el presidente actual de la Nación. Y acá tenemos el historial de Alberdi para recordar, como la advertencia, simples tiras de papel que no obligan a reembolso alguno. Es un festival de billetes que hemos tenido a lo largo de la historia. El temor de Alberdi, la inflación en los promedios en las décadas desde que se creó el Banco Central. Fíjense que tomo palabras de Lisandro de la Torre, quien sostenía que era la creación de un banco oficial, era sentarse sobre un barril de pólvora, la mecha va a estar ahí, la tentación va a estar ahí, decía Lisandro de la Torre, como un homenaje a Alberdi. Paso esto más adelante y pasamos a los impuestos. Nuevamente, así como les marqué que la inflación o la capacidad del gobierno de emitir simples tiras de papel era un gusano roedor en el corazón, sentencia de muerte, nuevamente aparecen palabras contundentes sobre los impuestos. Alberdi sostenía la diferencia entre riqueza de la nación y riqueza del gobierno. La importancia de diferenciar entre contribuciones e impuestos. La palabra impuesto es violenta. Tenemos que hablar de contribuciones, y ahora vamos a ver la relación con el individuo y la prosperidad de un país. Entonces Alberdi dice que la única forma de tener contribuciones abundantes es hacer grande y opulenta a la nación, a los particulares, y no al gobierno. Y fíjense, ante esta reforma que hoy está nuevamente en todos los diarios donde se van a volver a aumentar impuestos y el gobierno niega y desmerece la importancia de bajar impuestos a los particulares, a los sectores productivos, fíjense la dicotomía que presenta Alberdi, es netamente actual. ¿Puede haber país rico de país desierto y pobre? ¿Qué está hecho primero? ¿El tesoro para los particulares o nosotros para ellos? Y fíjense lo que dice, entender esto
En esto está toda la revolución argentina contra España y su régimen colonial. Y 40 años después, él observa que después de ser máquinas del fisco español, hemos pasado a serlo parte del fisco nacional. La miseria del atraso nada pueden redituar. Es decir, nuevamente, Alberdi es netamente actual en su diagnóstico en que los particulares estamos hechos para la FIP, en otras palabras, obviamente que no tenía ese nombre en aquel tiempo. Pero nuevamente, lo poderoso y las advertencias siguen siendo muy actuales. Algunas relaciones. Él decía, la tendencia, la exclamación de los gobernantes, es decir que la renta es abundante y copiosa, ¿no? Es la renta pública. Ahora, esta para Alberdi tiene un límite, ojo. Los derechos naturales sobre los que reposa el sistema rentístico, que son derecho a la libertad, a la propiedad, a la igualdad, a la seguridad, en sus relaciones prácticas con producción, distribución y consumo, no pueden ser atacados por el sistema impositivo. Cuando atacan ese elemento, cuando es imposible producir, no es un sistema acorde al reglamento, a los puestos, a las ideas que necesitamos como nación, como sistema impositivo. Aquella idea de cobrar poco a muchos, el ensanchamiento de la libertad de comercio va a venir de contribuciones bajas. Eso estaba extremadamente claro en Alberdi. Y se asemeja en algún sentido, permítanme la analogía que yo me animé a hacer, con esa vieja idea, vieja idea en el sentido de hace unas décadas atrás, de la curva de Laffer. A medida que vas cobrando más impuestos, la recaudación cae y tenés un umbral donde vas a seguir recaudando y muchísima gente se va a ir al mercado negro. Fíjense en esto. ¿Cuáles son las consecuencias de los impuestos excesivos? Yo los nombro aquí. Atacás la propiedad, más allá de los límites de la renta, es decir, cobrás más impuestos de lo que obtenés, creas impuestos excesivos que son como regulaciones y prohibiciones. Fíjense esto, el mercado negro. Atacás la seguridad por la persecución de efugios naturales de defensa. Es decir, el mercado negro es una defensa aquí. Mal llamados fraudes, que son hijos del rigor fiscal. No es la evasión, el tema es el rigor fiscal lo que produces. Que se entienda, ¿no? Me refiero a eso. Llevas un montón de gente que no le queda otra para subsistir que trabajar fuera del sistema formal, y es un efugio natural, una reacción para sortear una dificultad. Acá voy a parafrasear a un economista santafesino, Antonio Margariti, que elaboró, no sé si lo elaboró él, pero está en un libro muy interesante de él de hace unos años, cuando habla de la guadaña fiscal, es decir, el sistema impositivo actual es como una guadaña donde los pobres que van queriendo subir a las clases medias o medias pobres o medias, reciben una guadaña por parte del sistema impositivo que no los deja prosperar. Atacar la igualdad, disminuyendo la entrada y goce de los pobres. No solo él hace referencia a que es contraria a los fundamentos, a los objetivos, que son hacer cumplir el preámbulo de la Asociación Política Argentina, que él califica de los impuestos excesivos que basan más allá de los objetivos como gasto malversado, sino que dice que un impuesto mal colocado mata el germen de la riqueza y actúa como un brazo del fisco, un brazo armado como la inquisición fiscal. Utiliza ese término. Es una inquisición fiscal que despuebla y empobrece. Obviamente alejando la inmigración, la riqueza, los caudales y demás. Vamos a ir más adelante. Esto es parte de un curso, disculpen. Puse esta foto porque un poco es nuestras realidades y siempre pensar Alberdi sobre un tema que hace la República Argentina. Para los que no conocen arriba, bueno, y no presenté, soy de Neuquén, y esta es una típica torre de exploración de petróleo. Está el campo y demás, ahí puede estar sacando shale en este momento, el famoso shale gas, ¿no? Riquezas del subsuelo, para ser más preciso. Y una típica foto del sector agroindustrial de su querida provincia, de Santa Fe, típica. Vamos a ver un concepto de Alberdi, yo ya razonémoslo en base a nuestras vivencias. Caso Vicentín, caso expropiaciones de empresas petroleras, propiedad del subsuelo. Pensemos todo esto en base de Alberdi. La propiedad. En sistema rentístico, la propiedad, si ustedes colocan la palabra propiedad en el buscador, aparece nombrado casi 300 veces. La importancia de la propiedad no solo en la cantidad, sino cómo la define. Lo más precioso es el uso y la disponibilidad.
Incluso dice, esto es un cerrojo contra el socialismo, y ojo, el ampliar y disponer de la propiedad ha sido reconocido, pero los tiranos, así como la reconocen, la atan en el ejercicio de su disponibilidad. Él advierte, dice, la propiedad no tiene valor atractivo cuando no es inviolable y en el uso de sus facultades. Y se pregunta, y disculpe, tomo un vasito, un vaso, ¿no? Acá nuevamente va a aparecer una expresión que cuando hablamos de impuestos, de la utilización de las facultades para satisfacer las necesidades de su ser, de un sistema impositivo que acompañe a las personas, cuando yo nombraba anteriormente. Y ahora vamos a ver otra palabra sumamente importante. Por algo hablamos de la libertad individual, y utiliza la expresión que a mí me parece fabulosa, que dice ensanchar los destinos en el mundo. Es decir, que la potencialidad del ser humano para Alberdi era infinita, ¿no? Aquí o en donde él quisiera. Pero ante todo, cuando Alberdi yo les mostraba la diferencia entre recurso natural y riqueza, cuando él se pregunta por qué las industrias, esas que duermen una oscuridad tan próxima a la indigencia, es decir, en el subsuelo, están ahí y no las sacamos. ¿Por qué? No tenemos caudales, medios, capital, no tenemos riqueza. Carecemos de todo eso. ¿Por qué? Bueno, el gobierno tiene una función, no estorbarlo. Asegurar la entera disponibilidad en el uso de las facultades del hombre, y nuevamente dice, la riqueza es obra del hombre, y como les decía recién, obtenida por las facultades para llenar sus destinos en el mundo. No sé cómo voy de tiempo, Alberto, si tengo tiempo para desarrollar unas ideas más. Sí, no, vas bien, dale, tenés un ratito bien, más. dale. Bien, dale, para no arrancar y quedar. Gracias. Fíjense nuevamente, empresas del Estado. Si yo hace poco escribí, hace unos meses, ¿no? Ante el caso Vicentín en Infobae, un artículo explicando las ideas de Alberdi en torno a las empresas estatales y lo que se quería hacer con esta expropiación que amagó el gobierno nacional y que en algún momento lo va haciendo en forma, como recién dijo Alberdi, ojo, a través del socialismo, pero también no osan en desconocerlo, pero la limitan en su disponibilidad de uso. Es decir, la trampa puede estar en cualquiera de ambas partes, en forma frontal o en un régimen que lo reconozca, pero no te deje disponer de la misma. Alberdi decía muy claro, si el Estado se va a hacer banquero, constructor y empresario, primero, se distrae de su mandato esencial, de sus funciones, no tiene tiempo ni capitales, no es materia gubernamental, y ante todo la industria pública es absurda y falsa en su base económica, no tiene sustento científico. Es decir, eso no existe, eso es una quimera, dañina. Incluso, dice, la libertad de comercio, la libertad del individuo para crear riqueza, en la parte comercial, no habla en ningún momento del Estado, habla de la libertad, ya sea en forma particular o mediante asociación. La libertad de asociación para los grandes emprendimientos. No puede ser, sostiene Alberdi, y es parte derogatoria de la Constitución la idea de un Estado empresario. La idea de crear una empresa del Estado deroga la Constitución en esta parte. Fíjense ahora una especie de relación, me animo a hacerla, con lo que se conoció más adelante con uno de los principios de la teoría de la elección pública. Para aquellos que no están familiarizados, en inglés llamada public choice, eran pensadores como Tullock, Buchanan y demás, elaboraron, y otros, obviamente, una enorme cantidad de conceptos referidos a la misma. Y una muy interesante sobre la función de gobierno en el sistema empresarial. La idea básica, y siempre dice, la falla del Estado es mucho peor, porque el político, el gobierno que está en funciones empresariales tiene tendencia, un horizonte temporal más corto, a ganar poder, a ensancharse, a crear lo que se conoce como ravioladas, ¿no? En cantidad en el organigrama, multiplicarse para manejar, proyectarse para ser candidato a algo, proyectarse para seguir, totalmente ajeno a lo que es la función empresarial. Y en todo caso, termina, tanto no lo hace para el sol, lo hace para, como se utiliza la expresión, para la corona. Entonces, Alberdi, fíjense que dice que cuando el gobierno toma el rol siempre negociante, los funcionarios compran, venden y cambian las cuentas con miras a procurar alguna ganancia a su patrón, que es el gobierno, es decir, se corrompe,
hacen, como se dice vulgarmente, están queriendo hacer empresarios, pero haciendo política, pero todo con un fin. Volvemos a lo mismo. Las industrias, operaciones industriales y el lucro no son parte de las funciones de gobierno. Incluso, esto bueno, es una analogía con la actualidad. Tenía una frase por aquí que no había colocado, pero hacía referencia a que Alberti decía que un empresario que tuviese todo el poder y el fusil del gobierno y las mercancías en su otra mano es un monstruo devorador de todas las libertades del resto. Básicamente estaba diciendo nada peor que el empresario prebendario, ¿no? Que tiene el poder político, pero a la vez se detenta el poder comercial. Una advertencia de lo que serían los empresarios prebendarios en el pensamiento de Alberti. Nuevamente, me gustaría, a ver si llego, esto muy rapidito, las palabras contundentes. La ley de gastos, el presupuesto, nos dice si estamos en manos de explotadores o de hombres de honor, si marchamos a la barbarie o al engrandecimiento. Fíjense lo que ha sido la ley de presupuestos o los presupuestos de la República Argentina a lo largo de nuestra historia, cuando se consolidaron las ideas corporativas de la Carta del Laboro, de allá de 40 en adelante, ¿no? No ha habido el barómetro, como decía, y en esto tenemos que ponerle todas las crisis políticas y económicas, la inestabilidad. Es un presupuesto, diría Alberti, un historial presupuestario de barbarie. Obviamente no fue gratis, y la decadencia argentina no se las tengo que contar. Voy a adelantar un poquito. Este tema me parece sumamente trascendental. Y es muy actual. El artículo 27 tiene un pensamiento contundente. Ante todo, Alberti sostenía que la política exterior tiene que tener interés nacional. Donde no existen intereses, no existe política exterior, porque no tiene objeto. ¿Y cuál es el objeto, decía Alberti? El objeto es crear las condiciones para traer capitales, inmigración, caudales, riquezas a las nacientes repúblicas de Sudamérica. Alberti calificaba en su escrito póstumo Política Exterior según la Constitución Argentina de 1853, la calificaba del siguiente modo, como la llave de la prosperidad y la riqueza para vencer el desierto y el atraso. Quiere decir que la política exterior, ligada al principio de interés nacional, hace a nuestro principio de supervivencia. Este es un concepto que me gustaría que quede claro, porque si está diciendo que es la llave para la prosperidad y salir del desierto, y está diciendo que la política exterior tiene que tener un interés, a la larga, es lo que nos va a dar la llave a nuestra estabilidad, la cual no tenemos. Por eso, él vemos en sus escritos que sostenía que los tratados que deberían realizarse debían ser económicos y comerciales por excelencia, se debía rodear de toda igualdad, de igualdad civil, de inmunidad, llamar al acrecentamiento desde afuera bancos, caudales, muelles, donde flamea una nación amiga, a mantenernos al abrigo de nuestra guerra civil inacabable. Había ver sobre este concepto de guerra civil en Alberti, porque ojo, a uno dirá no es actual, pero yo me animo a decir, tiene una analogía, entendámoslo bien, porque él habla mucho de esto. Eliminar, fíjense en esto, habla del riesgo país. Bajar el interés eliminando las causas que generan el alza del interés. Está hablando del riesgo país. Somos riesgosos, somos inestables. Es casi una anticipación total, o lo diría, es una anticipación total a lo que fue los tratados supranacionales en la Unión Europea. Es decir, cuando se forma la Unión Europea, Alemania, Francia, el resto se va uniendo a Europa. Es decir, a un marco común de referencia. Lo que mencionaban incluso los países del este como República Checa y Polonia que ingresaban, decía, ya estamos en Europa, no somos más Europa del este, ¿no? Lo supranacional como ancla al mundo. La barbarie, la guerra civil, la barbarie letrada y letrada, ambas coexisten, decía Alberti. Una busca destruir el derecho. Fíjense en esto, disculpen, paso más adelante. Ambas coexisten, buscan destruir el derecho, ¿no? Uno es la violencia y otro es la calumnia. Esa es la barbarie que decía Alberti en la guerra civil, ¿no? Es el populismo hoy en día. El populismo, la inseguridad jurídica, la violencia política es el populismo y la barbarie. Fijémonos en esta frase. Las resistencias al crecimiento, al desarrollo, están en las capitales, dice. Tenemos capitales que son de nuestros desiertos que son
hay mazorqueros literarios, caudillejos de tinta y papel. Yo les voy a decir esta frase y les voy a mostrar una foto, y díganme si no parece el socialismo del siglo XXI, que utiliza la democracia para acceder, vacío de contenido, y utilizan la violencia una vez que están, pero claman por garantías constitucionales. Gritan contra la barbarie. Esta frase es de Alberdi. Y su arma favorita de discusión es el fango. Aplauden frenéticos la degollación violenta de sus adversarios políticos. Piden constituciones, y esos son los que formulan todos los atentados, ¿no? Y pensemos en un Delía reclamando garantías y a la vez queriendo fusilar al expresidente Mauricio Macri o a la oposición. ¿Cuántas veces los dijo? Milagro Salas, Esteche, el batallón militante, ¿no? Es exactamente lo que advertía Alberdi. Claman garantías y su arma de discusión es el fango, reclaman el derecho y son violentos y degollan a sus adversarios. Yo me animo a decir que todo esto es la barbarie que anticipaba Alberdi y que aún tenemos que desterrar. Así que bueno, lo dejo en este segmento. Espero haber sido claros. Hay mucho más de Alberdi. Yo traté de ser lo más claro posible en esto. Y bueno, espero, Alberto, haber sido un poquito claro y en todo el contenido que es la idea. No, perfecto, Pablo, perfecto. Muy buena, clara tu exposición. Están llegando en el chat felicitaciones. Gracias. Pero bueno, vamos ahora a dar lugar a las preguntas, y voy a abrir el fuego yo con una que tengo. Bueno. Hay una cuestión que siempre me intriga a mí. En la obra de Alberdi, y particularmente en el sistema rentístico, en el libro El sistema rentístico de la Confederación Argentina, él explica muy claramente, sin dejar lugar a dudas, cuál es el espíritu de la Constitución en la cuestión económica principalmente. Y él incluso anticipa situaciones, muy bien como vos dijiste, de no seguir adelante con la línea de la economía en libertad. Porque es realmente llamativo cómo anticipa las situaciones. Y mi pregunta siempre fue, ¿cuál es la razón, digamos, que esas ideas tan virtuosas, que, digamos, mientras funcionaron, dieron resultados extraordinarios, porque hicieron que Argentina fuese uno de los países potencia en el mundo y que haya estado primero? ¿Cuál es la causa, crees vos, que esas ideas fueron dejadas de lado y fue violado absolutamente el espíritu con el que fue escrita la Constitución? Y es todavía, ¿no? Sí, exactamente como mencionás, Alberdi en el inicio es nuevamente es contundente. Él explica las escuelas económicas, él habla del mercantilismo, la describe, escribe bueno, a Colbert, el pensamiento, habla de la escuela socialista, y habla obviamente de la escuela, él menciona mucho a Adam Smith y a Jean-Baptiste. Fíjate que yo, y le cuento, esto es parte de lo que le mostré un ensayo que quiero terminar en algún momento, pero parte es la analogía exacta que hay, y que ha sido estudiado por otros pensadores, sobre el mercantilismo y el keynesianismo. En muchísimos elementos, incluso Keynes hablaba de la sabiduría de los mercantilistas en su teoría general siempre me olvido el nombre, pero bueno, el famoso libro que todos conocemos. Con lo cual, la Constitución económica es permanentemente violada en su espíritu, en su filosofía, como mencionaba Alberto. Lo que yo creo es que alguna vez parte de la idea de Alberti, me parece, de aclimatar acá las libertades por parte de los inmigrantes, sobre todo él pretendía del norte de Europa, tuvo una parte muy importante en cuanto a la laboriosidad, pero el tema de las ideas, entendiendo la ideología como un conjunto de principios orientados a mantener un determinado sistema social, es decir, que eso que te permite a vos elaborar un plan de largo plazo, pero en cuanto a los valores, en cuanto a cómo racionás al sistema educativo que te permite posibilitar o no
digamos, en esto no cargo las tintas en Alberdi, porque Alberdi ante todo fue un pensador, sino en la generación que aplicó las ideas, se buscó aplicarlo, fue sumamente descuidado. Tengamos en cuenta que las ideas, sobre todo nacionalistas, comienzan a tener mucha fuerza a comienzos del siglo XX. Obviamente, los resultados de Argentina, incluso esto es paradigmático, porque yo aquí tengo unos datos, pero bueno, no voy a abundar en el PowerPoint, pero para que nos demos una cuenta de Argentina, para 1868, el censo que había realizado Sarmiento había dado que solo el 21% de la población era alfabeta, el resto no lo era, y saben, en muy poco tiempo se estuvo un sistema educativo de vanguardia a nivel latinoamericano. El ingreso per cápita, que era en 1853, el 20% del ingreso de un trabajador australiano, canadiense, ya para 1914 lo igualaba, en algunos casos era el 80%, las líneas de ferrocarriles, que eran 500 kilómetros, para 1914 ya eran de aproximadamente 36.000 kilómetros, mucho más grande que las de muchísimos países de Europa. Es decir, el éxito había sido total, y en un país no solo agroindustrial, sino industrializado. Ahora, faltó algo que los socialistas lo vieron muy bien, que serían los anticuerpos necesarios para defender las ideas de la libertad. Aquella idea de Gramsci es: tomemos las casamatas de la cultura y el resto cae por añadidura. Fueron totalmente descuidados, a mi entender, por la generación que le tocó gobernar los destinos. Y sobre todo, las influencias nacionalistas que comenzaron a principios del siglo XX, no tuvieron la resistencia en el sistema educativo que hubieran merecido tener. Es decir, todo lo que vino después no fue una nave nodriza que cayó, fue un terreno. Es decir, como decía Jefferson, creo que era, debemos tener cuidado con aquellas pequeñas intromisiones que parecen insignificantes, pero van preparando el terreno para grandes avasallamientos. Es decir, todas esas pequeñas intromisiones se fueron dando. Diferentes leyes del sistema educativo, que propugnaban incluso un destino de la Argentina que, si bien era importantísimo como emergente, sumamente importante estar atado a lo que era el comercio británico. Es decir, que esto Alberti entendía muy bien. Bueno, pero todo eso nos vio, y yo creo, una opinión mía, ¿no? Esa parte, más una cuestión de vivir por estos lados del mundo donde no tenemos parametrización es muy importante en qué situación estamos, nos hicieron de a poco tener destinos medios, no voy a decir delirantes, pero demasiado grandilocuentes, de Argentina potencia y demás. Todo eso fue alimentándose, y finalmente absorbimos con pasión las ideas corporativas que vinieron de Europa. Europa después las fue desterrando. Nosotros las seguimos abrazando y se nos metieron en la cultura y en los manuales. Pero no, porque nunca les dimos importancia a eso. Esa es una opinión, lo que se me ocurre en este momento, como primera reflexión a un tema donde tenemos que volver. Muchas gracias. Hay en el chat acá una pregunta que dice así: ¿por qué consideras que no se trata en las escuelas las ideas de Alberdi, ni se estudia la Constitución? Bueno, cuando comenzamos con el curso, te voy a contar en base a la experiencia, que estábamos haciendo cursos de Alberdi en algunas escuelas. Hay un total desconocimiento no solo de Alberdi, sino a lo sumo lo asocian con alguna biblioteca, como en Neuquén hay una, y en otros lugares habrá. Es triste. O alguna frase: gobernar es poblar, muy agarrada así en el aire, cuando no se explica lo poderoso de todo el pensamiento. Alberdi es el gran desterrado de la educación argentina, de los manuales, y sobre todo, yo cuando uno presenta las ideas de Alberdi ante alguno de izquierda, incluso de derecha, los descoloca, porque es contundente en las libertades, pero también en los avasallamientos. O sea, no lo pueden encuadrar en ningún lado. Mejor no tocarlo. Yo creo que si el día que la gente lea Alberdi y lo entienda, se va a replantear muchísimas cosas. El día que la Constitución se conozca cómo se debe cumplir tanto en el pensamiento económico y político, la mitad de los políticos en Argentina no podrían estar en la legislatura, y todos lo vamos a ver. Es decir, Alberdi para mí es como un destapador de verdades. Es decir, uno escucha y todos los vemos, legisladores que dicen: se viola la Constitución en tal artículo. Sí, pero en lo económico proponen todo el tiempo violarlo. Tal vez en lo otro también, en lo político, pero a veces es más lavado. Pero en lo económico, es decir, la Constitución económica y
y sugiero el trabajo de Natalio Botana, que está online, sobre constitucionalismo fiscal, explica permanentemente cómo las ideas políticas son la antítesis de las políticas económicas, son la antítesis de lo que Alberdi decía, y la propugna la gran mayoría de la clase dirigente argentina. Es decir, con lo cual sería hacerse un harakiri. Pero bueno, por suerte están todos estos elementos y segmentos, fundaciones, ateneos y demás, y gente como la que viene aquí y la que viene a los cursos que nosotros hacemos, que está bueno contarle esto, porque, insisto, no se estudia porque los pondría en un brete, si me permite la expresión simple. Bueno, muchas gracias. Hay otra acá que pregunta, ¿cuál es el rol de William Wheelwright en la obra de Alberdi? Bueno. No, ahí está NASA. Y acá Sí. también. A ver, pensé que estaba hablando. Bien. William Wheelwright, obras y trabajos, vida y trabajos industriales de William Wheelwright fue alguien que pensado por Alberdi, quien conoció cuando él trabajó, si no tengo mal los apuntes en la información que he buscado, Alberdi cuando hace el análisis de las constituciones diferentes constituciones en bases, tiene que ver con los trabajos que había hecho para William Wheelwright, que él ve como el promotor del empresario modelo, es decir, aquel empresario que se mantiene alejado del poder político. El trabajo que él realiza, incluso estos nuevos héroes que él propugna, están inspirados en la obra y vida de William Wheelwright, es decir, el que abre caminos, el que facilita comunicaciones, el que baja los costos de los productos, el que hace a la realización de puertos. Ese es el empresario y el arquetipo que innova. Él habla incluso del empresario que trae ideas que no estaban en otro lado. Con lo cual, también hace la realización en torno a los ferrocarriles, el ferrocarril Belgrano, el puerto creo que es de Ensenada y demás, todos los proyectos sobre los que William Wheelwright estaba trabajando y que habían contribuido en silencio a la prosperidad de la República Argentina. Es un librito muy pequeño, yo lo iba a traer para mostrarlo, me lo olvidé, como les decía, me trasladé a la casa de mi pareja. Es un libro que es muy interesante, no solo por las definiciones, incluso en uno de los párrafos menciona que los agentes de civilización, como mencionaba el doctor Caballero, sobre el vapor, la navegación y demás, mientras los tratados de comercio eran en la herramienta política, los agentes de civilización que debían llenarlo eran todos estos empresarios como William Wheelwright. Es sumamente importante porque incluso critica a la dirigencia política que ha encontrado, y lo dice textualmente, en la industria de la política la única forma de vivir, dice, a lo largo de su vida. Los critica como diciendo, está el empresario modelo y hay todo otro tipo de empresarios, pero malos, ¿no? Que dan favores o que han convertido la política en la única industria. Eso no va para la República Argentina, lo que va es el modelo de Wheelwright. Lo sugiero, yo escribí una columna, la puedo enviar si les interesa sobre este tema, para algunos sitios. También está muy bien el trabajo de Alejandro Gómez, que tuve profesor, que ha trabajado sobre el mismo, sobre la visión del emprendedor de Juan Bautista Alberdi, principalmente en el pensamiento de William Wheelwright. Perfecto, Pablo, gracias. Te leo otra pregunta que dice Susana. Susana siempre está presente con nosotros, nos sigue, es una gran espectadora nuestra. Pero desde la visión de Alberdi, hoy, ¿cómo se podría neutralizar el rol tutelar que ejerce este presidente sobre la población y que tanto ha calado en la gente? Esto de un padre que nos cuida y que ha infantilizado y bloqueado iniciativa y libertad en la población, inclusive los jóvenes. Porque es evidente lo que señala Pablo en cuanto a que vienen ganando en la batalla cultural. Esa es la pregunta de Susana. Yo creo que parafraseando a Alberdi, no solo es el trabajo táctico de ahora, sino de largo plazo, estratégico. Mantenerlo. Voy a parafrasear a Alberdi en eso, cuando decía el nuevo régimen, la Constitución 1853, están en nuestra mente, pero en nuestro corazón, pero en nuestros hábitos está el viejo régimen, ¿no? Esto que queremos tratar de desterrar. Si yo me decías cómo neutralizarlo, lamentablemente no me imagino cómo será ahora, pero sí me imagino lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que involucrarnos en todo esto. Insisto,
tratar de generar este tipo de charlas, tratar de ir a comisiones. Yo soy muy insistente por un tema de trabajo que tuve hace tiempo, en la vida de las asociaciones vecinales, en las agrupaciones que se puedan juntar con cualquier persona para charlar de esto, en la masa crítica, en la agenda diaria del federalismo, porque el federalismo en parte, como lo pensaba Alberdi, que ahí lo explicó muy bien el doctor Caballero, es cierto que Alberdi tenía un componente, sobre todo porque quería un poder ejecutivo fuerte, como era el caso de Chile, dado nuestra tradición, digamos, inestable, pero con elementos federales muy, muy fuertes, pero también que se mantengan. Le decía que en la administración estaban no tanto en lo político, sino en la administración y en arrostrar en el disgusto del gobernante las decisiones estaban las virtudes del federalismo. Y en todas estas cuestiones municipales y demás tenemos mucho por hacer para ir cambiando la cabeza. No me imagino hoy cómo sería ya mismo, porque no hay una clase dirigente que haya leído a Alberdi. Pero creo que la respuesta, yo le tengo mucha admiración incluso tal vez ustedes tengan al estar ahí otra visión, pero a la zona agroindustrial de Argentina. Creo que la forma en que han defendido siempre desde acá a la distancia se ve los productores, la sociedad civil, aquella zona, los derechos de propiedad ante estos avasallamientos, debe ser una causa que nos debe involucrar a todos. Yo creo que en estas pequeñas asociaciones o grandes asociaciones, ya sean civiles, políticas, de culturales, de biblioteca, vecinales o de productores, están las resistencias y la vuelta a estas ideas. No va a venir de la clase dirigente en este momento. Hay muy pocos ejemplos, muy pequeños. Tal vez está el doctor Ricardo López Murphy, obviamente estará José Luis Esper y algunos más que me puedo estar olvidando, pero y gente de Cambiemos también, Patricia Bullrich, en opinión mía, ¿no? Hay elementos de fortaleza. Ahora, el resto va a ser una tarea que nos compete a nosotros, lamentablemente. No va a venir de ningún dirigente porque no lo han leído, y si lo leen lo van a tratar de enterrar en el subsuelo nuevamente, porque es atentatorio contra sus intereses. Pero hoy tenemos la tecnología, hoy tenemos esto, insisto, tenemos la posibilidad de generar muchas cosas. El tema es organizarnos y cosechar, sembrar ideas para cosechar cambios. Vamos a tener que aguantar un poco, pero empezar a hacerlo ya. Esa es mi opinión, no me imagino algo ya mismo. Bueno, Pablo, De resultado inmediato, quiero decir, ¿no? Claro, de resultado inmediato. Hacer algo ya mismo sí, pero no de resultado ya mismo, digamos. Perfecto, muchas gracias. No sé si hay alguien que quiera, puede levantar la mano o me avisa el micrófono. Bueno, si no hay más preguntas, Pablo, lo que sí te invitaría a que hagas un cierre, que nos deje una reflexión. Creo que fuiste muy, muy claro, muy contundente en tu exposición, pero bueno, un cierre y una reflexión. Bueno, ante todo agradecerte, Alberto. Tengo una amistad con Alberto y él ha sido muy generoso con nosotros, con la Fundación, a través de contactos. Y me gustaría esto que sea parte de un inicio de algo que podamos hacer utilizando estos medios. Espero alguna vez estar por ahí, porque es una zona que me interesa mucho conocer en profundidad. Agradecerles y felicitarlos a ustedes por la continuidad de actividades que vienen realizando. Invitarlos a leer estas ideas, que esas ideas son, además de poderosas, contundentes, son nuestras ideas fundacionales, son nuestras ideas que nos llaman a la concordia, que están ligados a la naturaleza del ser humano, es decir, como decía Alberti, capacidad tenemos para satisfacer nuestras necesidades o ensanchar nuestros destinos en el mundo. Es un grito de libertad, es decir, de un ciudadano que puede en cualquier parte del mundo prosperar. Alberti creía eso de los destinos de la República Argentina. También tenía muchísimo optimismo en la vida. Yo acá no lo cité, pero invito a leer una de las últimas partes del sistema rentístico donde habla de la vía ciudadana. Si quieren después se los mando para no extenderme demasiado, pero sobre cuál sería nuestro rol cívico, es decir, que aquel que era, incluso en algunos otros elementos los destaca,
decía, si algo nos habían dejado bueno el virreinato era la vida en el cabildo, la vida en el cabildo era la actitud cívica en nuestro ámbito de desarrollo. La idea fundacional de municipal era también de los pensadores norteamericanos y demás que tanto influyeron a Alberdi, era la vida, la educación y los actos de civismo en nuestro territorio, sobre todo, como insisto, lo chico, ahí están las virtudes de la vida cívica, es la educación cívica, con lo cual invitarse e invitarnos a realizar este tipo de actividades donde se pueda. Sin temor, estas ideas son superiores, son contundentes. Ellos usan, es cierto, usan la pasión, nosotros tenemos la razón, pero también tenemos que ponerle pasión y nutrirnos de esto, porque no hay nada peor, y nos pasa a todos, y me digo en algún momento, cuando una buena idea está mal defendida, porque es una pérdida, es una lástima. Y tenemos muchísimos elementos para defender con contundencia estas ideas. Son las ideas de la Argentina. Le pesa a quien le pese, estas son las ideas de la bandera de la República Argentina. No son otras ideas. Las otras ideas son de otra Argentina. Pero las ideas sobre las que se formó el territorio que conocemos y de lo que ellos pudieron hacer, se capturaron estas ideas, se capturaron lo creado por la República Argentina en base a las ideas de Alberdi. Y a una generación que la aplicó, no en todo, eso es cierto, pero en muchísimo, y logró mucho. Así que esa es mi invitación y mis palabras de cierre. Y les agradezco muchísimo por haberme escuchado. Bueno, Pablo, los agradecidos somos nosotros. Te doy las gracias en nombre de la asociación. Fue muy productiva y muy ricos tus conceptos y tus palabras. Así que bueno, si no es para más, los invito a todos, digamos, a darle un fuerte aplauso y una despedida a Pablo. Y muchas gracias, Pablo. Gracias. Abrazo enorme a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.